Palabra del Señor, la hemos leído, es Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Hemos hablado ya de este capítulo y de algunas cosas que han ido apareciendo aquí. Hoy quiero detenerme en este versículo porque quiero hablar de algo que por el que todos pasamos. ¿Quién no se ha caído alguna vez? En todo sentido. Bueno, aquí tenemos, yo le he puesto a esto consejo para los caídos. Quiero que nos identifiquemos con esto. Desde hace algunos domingos hemos venido hablando de las misericordias y el amor de Dios. Porque, hermanos, ¿qué es que criaturas rebeldes le invite el Dios del cielo a ponerse a cuenta? ¿Qué es sino una consideración llena de amor y misericordia el que, habiendo rechazado su bondadosa invitación, estando en medio del juicio y a puertas de la condenación eterna, se nos señale a Cristo Jesús como Cordero inmolado por nuestros pecados y mostrándonos en él salvación y vida eterna? ¿Acaso tenía alguna obligación Dios de obrar así? Ninguna. ¿Acaso, hermano, no es una muestra de amor y misericordia asegurarnos la filiación divina? Esto es, que somos hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios mediante la disciplina. El domingo pasado leíamos que si se nos deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, mediante la disciplina, Dios nos asegura que somos sus hijos. Y en medio de la aflicción, revelarse el Dios omnipotente como nuestra porción. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Mire, en medio de la aflicción se nos revela Dios como nuestra porción. Nos asegura que la aflicción no es para siempre y que hay un propósito tras la aflicción. Esto es, ser conformados a la imagen de Cristo, participar de su santidad. Estoy seguro, hermanos, que habrán escuchado el refrán: el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Hay mucha verdad en esto respecto de nuestras caídas y tropiezos. Pero esta no es la voluntad de Dios para sus hijos. Él no quiere que andemos a las tropezones. Sin embargo, ¿por qué esto es algo que se escucha tan a menudo? Creo que la razón que hay detrás de estos continuos tropiezos es la ignorancia o el descuido de principios que encontramos en la palabra de Dios. La razón de nuestros continuos tropiezos, siempre lo mismo, es que ignoramos o descuidamos principios que están en la palabra de Dios. Siendo esto así, entonces, seguiremos hablando de las misericordias y el amor de Dios, ya que no es el deseo que caigamos vez tras vez en disciplina correctiva. Así lo afirma David, alguien que no obstante gozar del beneplácito del Señor, fue disciplinado duramente por él en más de una ocasión en su vida. ¿Recuerdan? En el Salmo 103, versículos 13 y 14, David nos dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de sus hijos. Es una figura cercana, podemos entenderla. Como los padres, como yo como padre me compadezco de mis hijos, sobre todo cuando son pequeñitos y cuando son adultos igual. No hay caso. Así se compadece Jehová de los que le temen. Y otra vez David, ante la inminencia de la disciplina divina, él dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 13, él reconoce: estoy en grande angustia. ¿Qué había pasado? Él había desobedecido a Dios. Había dado curso a la soberbia, al orgullo de su corazón, haciendo algo que a Dios no le agradó. Entonces Dios envió al profeta y le dijo: mira, elige o 3 años de ser derrotado por tus enemigos, o que durante 3 meses el hambre, 3 años el hambre, o 3 meses que ser derrotado por tus enemigos, o que por 3 días el ángel de Jehová pase y deje la mortandad en medio del pueblo. Duro. Y él dice: estoy en grande angustia. ¿Qué dije? Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, sí, pero no caiga en manos de hombre. Sí. No, prefiero caer en las manos de mi Dios. Aunque sabemos, hermanos, por Hechos 17:30 y otros lugares, que es Dios quien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sin embargo, quienes hemos alcanzado misericordia, nos desentendemos del mandato de Dios y encontramos destinatarios para estos textos en los que están perdidos. Leemos estos textos e inmediatamente se lo aplicamos a otro. ¿Sí o no? Claro. Se lo aplicamos a otro. Y no nos damos cuenta que obrando así menospreciamos las misericordias de Dios, que también son para nosotros, que hemos sido hallados. Es nuestra responsabilidad arrepentirnos. De esto entonces, del arrepentimiento para con Dios, trata nuestro texto que veremos ahora. Los invito entonces a mirar 5 aspectos que encuentro aquí, 5 aspectos de este sagrado deber de arrepentirnos, al cual, hermanos, si lo internalizamos, actuará en nosotros como disciplina preventiva. ¿Qué es una disciplina preventiva? Es algo que previene, ¿verdad? Hacer prevención de riesgo es evitar un accidente. Hacer prevención de la medicina preventiva es evitar que usted se enferme. Disciplina preventiva es evitar que caiga en la disciplina correctiva. Entonces, veamos cómo funciona esto. En primer lugar, lo primero que veo aquí es que es un deber necesario. Deber necesario. Volvámonos, dice el profeta. Volvámonos. Ni él se excluye. Él no dice, vuélvanse. No. Él se incluye. Hay premura en sus palabras, hay urgencia. Se sabe en un lugar que no corresponde. Se ha ido por un camino equivocado y es peligroso y necio tomar caminos alternativos, atajos, que aparecen vez tras vez.
tomar caminos alternativos, atajos, en vez de desandar el camino que ya hemos andado. Esta es la palabra que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 13, ahí dice: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 6, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Proverbios, capítulo 1, versículo 13, volveos a mi reprensión. Jeremías, capítulo 25, versículo 5, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿Se fijan? Volveos. Capítulo 35 de Jeremías, versículo 15, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Zacarías, capítulo 1, versículo 3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías, capítulo 3, versículo 7, volveos a mí, ha dicho Jehová. Y estos son solo algunos textos, hay muchos más. Esto, hermanos, es el arrepentimiento. Es un volverse. Note cuántas veces a través de las Escrituras Dios dice lo mismo: vuélvanse, volvámonos, como dice nuestro texto. Un volverse, eso es arrepentimiento. Y es una evidencia clara de la bondad de Dios que Él nos guíe al arrepentimiento. Eso lo dice en Romanos. ¿Por qué seguir entonces por el camino de la desventura, de la rebelión, de la desobediencia? No ignoremos la bondad de Dios. Volvámonos a Él. Es algo necesario. Y es algo necesario no una vez en nuestro andar. Es algo necesario todos los días. En segundo lugar, notemos, hermanos, que esta es una responsabilidad personal. ¿Quién debe volverse? Yo. Yo debo volverme. El profeta aquí, Dios por medio del profeta, no le habla a él, no le habla a ellos, no, me habla a mí, a nosotros. Y no puedo hacer depender de esto el que otro se vuelva. No, si él no se arrepiente, yo no voy a darse eso. No, yo debo volverme. Mira cómo el apóstol Pablo lo pone ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. Es mi deber probarme. Es mi deber contrastar mi vida ante el espejo de la palabra de Dios. Cada uno pruébese a sí mismo. O en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, ahí el apóstol le vuelve a decir a los corintios: examinaos a vosotros mismos. No le dice examinen a los demás, examina al resto, examina al liderazgo. No, examinaos a vosotros mismos. Dejemos, hermanos, por nuestro bien, de endilgarle responsabilidad a otros por algo que solo nosotros estamos llamados a hacer. Dejemos de examinar a otros, de probar a otros. Veamos nuevamente los verbos que aparecen aquí en el versículo 40 de Lamentaciones 3. Dice:
escudriñemos. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben escudriñar? Nosotros. Escudriñemos. Dice, busquemos. ¿Quiénes? Nosotros. Volvámonos. Es nuestra responsabilidad. Es algo necesario hacer. Y es nuestra responsabilidad. En tercer lugar, no solo es algo necesario y es algo personal, sino que debe hacerse con esmero. Escudriñemos. Esta palabra nos habla de hacerlo con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Nos hemos vuelto al Señor. Lo hemos hecho a título personal. Pero mucho me temo que en este punto fallamos la mayoría. Nos contentamos con arrepentirnos y pensamos que eso es todo. Y en cierta manera lo es, claro que sí, Dios demanda arrepentimiento. Pero el hecho es que por alguna razón nos desviamos del camino. Y aquí le estoy hablando, no a aquel que llega por primera vez al Calvario. No le estoy hablando a este, aunque necesita arrepentirse, claro que sí. Sino que aquí yo me incluyo también. Cuando me arrepiento, ¿lo hago con esmero o lo hago superficialmente? ¿No nos acostumbramos a orar, perdona todos mis pecados? ¿Sí? Por alguna razón, hermanos, nos desviamos del camino una vez que estamos en él. Hay una debilidad no tratada, hay una inclinación que nos desvía, hay un obstáculo que encontramos, consideramos que es pequeño, pero que sin embargo nos hace tropezar. Por ejemplo, nos arrepentimos de la ira y del enojo. ¿Quién no ha pasado por esa situación? ¿Ah? De repente, ya, volvimos en sí y, perdón, nos arrepentimos de la ira y del enojo. Pero, ¿qué nos llevó a ese punto? ¿No fue acaso el orgullo herido? ¿No fue acaso que nos consideramos mucho más de lo que a nuestro entender el otro nos consideró y por eso nos enojamos? Si es así, entonces, ¿debo confesar el orgullo que escondo? El pecado manifiesto fue el enojo. Pero el que no se manifestó, sino que el que impulsó fue otra cosa. Fue orgullo. ¿Debo confesarlo? ¿Es pecado o no es pecado el orgullo? Entonces debo confesarlo. Pero ¿cuándo lo confieso? Cuando lo admito. ¿Y cuándo lo admito? Cuando sé que lo tengo. ¿Y cuándo sé que lo tengo? Cuando he escudriñado mi actuar. ¿Por qué reaccioné así? Y sobre todo si es una conducta que se repite con el tiempo. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Nos damos cuenta entonces? En este caso solo reconocemos el enojo y el orgullo queda sin tocar, escondido y agazapado, y volverá a asomar su fea cabeza en cuanto hayas dejado atrás el enojo. No hemos escudriñado, hemos sido superficiales. ¿Qué
te lleva a mirar lo que ensucia tu mente? ¿Qué te lleva a oír lo que contamina tu alma? ¿Qué es lo que te lleva a decir lo que no conviene? De eso se trata, escudriñar. Escudriñar. Nota que esta palabra se emplea no solamente para atender diligentemente las Escrituras, sino para atender también diligentemente nuestras acciones. Debemos buscar con esmero, ya que Dios ama la verdad en lo íntimo. A Él no le podemos ocultar nada. Debemos buscar con esmero. Dios ama la verdad en lo íntimo. El mandato de ser santos es perenne, no caduca. Y el Dios que nos anhela celosamente y el Espíritu que nos posee eternamente da cuenta de la maldad que hay en nuestros engañosos y perversos corazones. Tal vez, hermanos, esa sea la razón por la cual David, un hombre que conocía tanto la disciplina preventiva como la correctiva, un hombre conforme al corazón de Dios, él dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él entendía la verdad expresada por Jeremías ahí en 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Es tan engañoso, es tan perverso que nos hace creer que no lo es. Pero David tenía no digamos un as debajo de la manga, pero tenía esta convicción en su interior de que a él se le podían pasar estas cosas, porque en otro lugar él ora, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces él sabía que aunque él no se diera cuenta, igual hacía cosas que no le agradaban a Dios. ¿Y de dónde venían esas cosas? Del mismo, de su corazón. Lo dijo el Señor, del corazón del hombre salen. ¿Qué cosas salen? Todo lo que es horrible. Por eso es que David le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermano, alguna vez hemos orado, le hemos pedido, le hemos gemido a Dios, Señor, conoce mis pensamientos. Muchas veces lo que decimos con nuestras lenguas no tiene mucho que ver con lo que ha pasado por aquí, ¿verdad? Pero cuando nosotros invitamos a Dios a que conozca nuestros pensamientos, es porque estamos dispuestos a que Él nos examine. Hermano, no es que Él no los conozca, no nos perdamos aquí. No, Él los conoce. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Él no necesita que yo lo invite para que Él conozca. No. Pero yo necesito invitarlo para que sea consciente de que Él efectivamente va a hacer eso. Y me lo va a señalar. ¿Dónde? Lámpara es a mis pies tu palabra. En su palabra Él me va a señalar lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Cuando nosotros somos abandonados a nosotros mismos, hermanos, nos perdemos. Nos perdemos. Dios no nos deja.
Pero debe ser nuestro anhelo que Él nos examine, que conozca nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que Él nos guíe por el camino eterno. Los compartimentos de nuestra vida que permanezcan cerrados a su escrutinio albergarán las alimañas inmundas que nos morderán e inyectarán su veneno. Tal vez no muramos porque Dios nos dio vida eterna, pero la herida supurará, el dolor nos estorbará y hablaremos necedades, producto de la locura febril. Vivo en un lugar conocido antiguamente como el pueblo de las arañas. Y allí, en los escondrijos oscuros y cálidos de las habitaciones, vive la araña de rincón, cuya mordida puede llegar a ser mortal. No importa el sexo de la araña o el grado de desarrollo, si es chiquitita o si es grande, no importa. A mayor temperatura ambiente, mayor será lo nocivo del veneno de este pequeño animalito. Es temida, y con razón. Por la duda, araña que se deja ver, desaparece de este mundo. Zapatos, gritos, escobas, palos, los libros o insecticidas especializados. Nada es poco para eliminar a este bichito. ¿Sabes qué? Hay algo mucho peor que una araña de rincón en los escondrijos de nuestros corazones. Por lo tanto, permite que la luz del Evangelio ilumine estos fondos tenebrosos y que la lámpara de la palabra de Dios alumbre allí donde la visión superficial no detecta nada. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos. En cuarto lugar, debemos preguntarnos, ¿por qué no queremos escudriñar? ¿Cuál es la razón por la cual queremos pasar rápido de esa situación? ¿Por qué nos apresuramos a dar vuelta a la hoja y no nos detenemos a considerar la causa de nuestro fallo, de nuestro desliz, de nuestro pecado? Creo que la razón es que sabemos o intuimos que hacerlo, escudriñar nuestros caminos, es algo humillante. Y por naturaleza, huimos de las humillaciones. Tanto o más como evitamos las medicinas amargas o los tratamientos que son dolorosos. No los queremos, pero son necesarios. Porque, hermano, ¿a quién le gusta ser humillado? Nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado e inventamos mil excusas para dar una explicación. Explicaciones que muchas veces son aceptadas, pero pocas veces creídas. Pero creídas o no, nos ayudan a edificar una imagen falsa de nosotros mismos. ¿Será necesario afirmar ahora que si hacemos eso, no nos hemos arrepentido en absoluto? ¿Y que quedamos tan impenitentes como quienes no conocen al Señor? Somos generosos al recordar el agravio del que fuimos objeto. Recordamos todas esas cosas que nos hirieron con precisión, pero sumamente mezquinos para arrepentirnos, para reconocer nuestras faltas. Nosotros lo que hacemos, explicamos la falta, racionalizamos la torpeza, le bajamos el perfil a la ofensa, si no fue para tanto, y tratamos con eufemismos el pecado,
le cambiamos el nombre, lo adornamos. ¿Por qué todo este esfuerzo? Porque huimos de la humillación. Sin embargo, haciendo esto, huimos de la medicina apropiada a nuestro mal. Mira cómo lo expresa David otra vez. Después de pecar, justamente, él implora misericordia y perdón. Y él asegura, para nuestra confianza y mayor gloria de Dios, en el Salmo 51, versículo 17, él dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, hermanos, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, pero Él no nos desprecia, no nos aparta de sí si nos humillamos. Pero hay más. Dice en el Salmo 119, versículo 67, otra vez David: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y otra vez, en el versículo 71 del mismo Salmo dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Notamos, hermanos, aquí que para aprender su palabra, para guardar su palabra, es menester primero haber sido humillados. ¿Será por este bien tan escaso en nuestras vidas que no aprendemos ni guardamos la palabra de Dios? Si luego de la humillación es cuando aprendemos a guardar la palabra, si luego que nos humillamos aprendemos la palabra, ¿será que no la aprendemos ni la guardamos porque rehusamos humillarnos? ¿Tiene sentido, verdad? Hermanos, no huyamos de esta medicina que, aunque amarga, favorece nuestra salud y es la antesala de nuestra gloria futura. Lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por último, quinto, recordemos que esta será una hora provechosa para nuestras almas. Es de provecho humillarnos ante Él, arrepentirnos, volvernos, escudriñarlo, hacerlo con esmero. Es para nuestro provecho, es para nuestro bien, para el bien de nuestras almas. Porque además el profeta dice: volvámonos a Jehová. No es volverse a un ideal, no es volverse a una filosofía, no es volverse a un estilo de vida, es volverse a una persona. Jeremías capítulo 4 versículo 1 dice el profeta, Dios hablando por el profeta: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Pensemos por un instante en el pródigo. Él llevaba un tiempo sucio, maloliente, estaba cansado, desaliñado, pasando frío, desprecio y hambre. ¿Sí? Llevaba un tiempo en esto. No era ni la sombra de lo que había sido cuando estaba en el hogar paterno. Pero él así estaba. Pero nos dice el texto, volvió en sí. ¿Qué es lo que él se dijo a sí mismo? Iré a hablar con mi patrón. No, mejor voy a ir a hablar con el gobernador. Eso dijo. ¿Qué leemos que él pensó cuando volvió en sí?
Él recordó la abundancia en la casa de su padre y trazó un plan de acción. Me levantaré e iré a mi padre. Iré a mi padre. Nadie más que su padre podía satisfacer sus necesidades. Por muy grande, hermanos, que sea mi pecado, y por muy ancha que sea la grieta de esta mi relación rota con Dios, jamás se pierde la filiación divina. Nunca dejamos de ser hijos. Por eso el profeta decía, aunque caído, he de levantarme, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Nunca dejamos de ser hijos. Y esta no es una misericordia de Dios. Sí, hermanos. Podemos volvernos a Él. No volvernos a un estilo de vida, a una filosofía, a una idea. No, volvernos a una persona. ¿A qué persona? A la persona de Jesucristo. Por favor, te suplico, recuerdes el amor del Padre que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo envió a la cruz para darnos vida eterna. ¿Cuál es el Padre que hace eso? Solo el Padre Celestial. Puedo entonces volverme a Él por medio de Jesucristo. Mira cómo lo expresa el profeta Miqueas, allí en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Este es un texto precioso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordias. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay más recriminaciones. Nunca habrá de parte de Dios te lo dije. No, de parte nuestra muchas veces existe eso con nuestros hijos. ¿Te dije o no te dije? ¿No te dije que esto iba a pasar? Dios no lo hará. Si nos arrepentimos, vamos a Él, confesamos nuestra falta, no hay recriminación alguna. ¿Qué es lo que hay? Hay olvido. Hay olvido. Lo que yo no puedo hacer, siendo que por muy grande que sea el pecado cometido contra mi persona, es infinitamente menor que el menor pecado que yo cometa contra Dios. Sin embargo, yo no puedo olvidar eso. Pero Dios sí, Él lo olvida. No hay recriminación, hay olvido. No hay más culpas. Hay perdón. Hay perdón. ¿Por qué? Porque el pago ya está hecho. La deuda está saldada. Como dice un antiguo himno, ya el rescate está pagado. Eres libre, pecador. ¡Qué bendición! ¡Qué misericordia! ¡Qué acto de misericordia y de amor de Dios! El liberarnos del pecado. Por eso te pregunto, ¿no te volverás hoy a Él? Él es nuestro Padre. Termino con Romanos 8:1. El apóstol Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, hermanos, ninguna condenación hay. Vivamos entonces en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios nos bendiga su palabra en nuestros corazones.